De nueva cuenta les damos los buenos días a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación. Agradecemos mucho su acompañamiento en esta conferencia de prensa que ofrece el Grupo Parlamentario de Morena. Nos acompaña las senadoras Lupita Covarrubias, también nos acompaña la senadora Rocío Abreu, el senador Ernesto Pérez Astorga y también el senador César Carabiotto, al quien le cedo el uso de la palabra. Adelante, senador. Muchas gracias a los medios de comunicación. Les pedimos una disculpa porque esta conferencia estaba prevista para las 11 de la mañana, pero tuvimos reunión con nuestro líder del partido Morena, que además se va a integrar en unos minutos a esta conferencia de prensa. Bien, el tema que queremos tratar el día de hoy es, por un lado, la nueva mentira, las nuevas mentiras del senador Rementería, que ya es sinónimo de rementiroso, porque se la pasa diciendo mentira tras mentiras. Ahora sale con que hay una triangulación de recursos del gobierno federal y del gobierno de la ciudad para apoyar al gobierno de Cuba, lo cual es absolutamente una irresponsabilidad de su parte hablar de esto. El convenio que se firmó entre Cuba y México fue transparente. De hecho, los documentos que él presenta en su supuesta investigación de 6 meses, pues son documentos públicos de un acuerdo que se dio entre el INSABI y el gobierno de la Ciudad de México para que justamente se atendiera la pandemia, que nos ayudaran los y las médicos de Cuba para atender la pandemia. Hay toda la evidencia del trabajo que se hizo y además ya el gobierno de la República y el gobierno de la ciudad ya dijeron que van a dar toda la información, insisto, información que ha sido dada en el transcurso del 2020, que fue cuando se dio el apoyo de los médicos cubanos para atender la emergencia sanitaria. Pero además, la emergencia sanitaria evidenció la falta de personal médico en México justamente por el desmantelamiento del sistema de salud que hicieron los gobiernos priistas y panistas. Esto lo dijo el presidente de la República antes de la pandemia. Dijo, nos dejaron sin médicos, sin especialistas, y justamente se da la pandemia y se tiene que atender con los médicos mexicanos, pero reforzando, insisto, con médicos de Cuba, que además los médicos cubanos no solo ayudaron a México, ayudaron a decenas de países en el mundo. Entonces, que no sea mentiroso este senador Rementería, que vuelvo a insistir, ya es sinónimo de rementiroso, porque es una tras otra. Primero salió con que compraba en millones de pesos la longaniza, el gobierno de la Ciudad de México. Esa fue la primera mentira. Ahora sale con que hay una triangulación de recursos a favor del gobierno cubano, cuando lo único que se está haciendo es justamente el gobierno mexicano buscar el respaldo de los médicos cubanos, vuelvo a insistir, por el desmantelamiento del sistema de salud que dejaron los priistas y los panistas. Lo que quiere este señor es que volvamos a ser una colonia, y lo que quiere este señor es estar golpeando a todos los gobiernos de América Latina, porque quiere en sus sueños más profundos que volvamos a ser una colonia española. Pero lo que ocurrió el viernes pasado aquí en México en la CELAC fue justamente una intervención de todos los países de América Latina para decir: no queremos más colonia y queremos fortalecer el trabajo de los países latinoamericanos. Nos da mucho gusto que se
haya integrado esta conferencia del grupo parlamentario el líder de Morena, el compañero Mario Delgado, que ahorita le voy a dar la palabra para que también exponga lo que platicamos y también hable de lo que está pasando con la derecha mexicana. El otro tema que queríamos comentar en esta conferencia es el anuncio la semana pasada del jefe del PRI, PAN y PRD, del señor X González, Claudio X González, de decir no vamos a participar en la consulta a la revocación de mandato. Y los partidos de oposición en este país, que está claro que su líder es el señor Claudio X González, ya dijeron no vamos a participar. Y entonces, ¿dónde quedaron todos los discursos aquí en el Pleno donde hablaron de que qué bueno que se votó a favor de la democracia participativa, qué bueno que el pueblo de México puede decidir si continúa o no el presidente, si les manda una indicación Claudio X González y de plano dicen no vamos a participar en la consulta? Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿Qué quieren ellos? ¿Un golpe de Estado? ¿Qué quieren ellos? ¿Que no sean los ciudadanos, los habitantes de este país, los que digan si quiere o no que continúe el presidente de la República? Que no sean doble cara, que participen en la consulta, que llamen a su gente a que voten por la revocación del mandato y que libremente los mexicanos decidamos si queremos o no queremos que el presidente de la República continúe. Tienen miedo, tienen terror, porque saben que el 75% de los mexicanos respaldamos a nuestro presidente. Por eso se quieren hacer a un lado en esta consulta. Bien, con esta de mi intervención abro esta conferencia de prensa, le damos la palabra a nuestro dirigente nacional y después a los compañeros y compañeras senadoras que quieran también comentar estos dos temas y por supuesto nuestro querido Mario Delgado puede comentar estos temas y todo lo que desee. Muchas gracias, buenos días, me da mucho gusto estar aquí. Nada más hacer un comentario, le agradezco a César, al senador César Cravioto, la oportunidad, coincido en su punto de vista respecto de lo que está haciendo la derecha, de criticar erróneamente al gobierno de la ciudad por la cooperación que hubo con los médicos cubanos. Hay muchos capitalinos y capitalinas que están agradecidas con la atención de los médicos cubanos durante la emergencia, la pandemia del COVID-19. Lo que pasa es que a este señor Rentería le mandan instrucciones desde España, sus jefes de Vox, que yo desde el primer día que estuvieron aquí denuncié y pedí que se diera una disculpa porque no se puede ofender al Senado mexicano de esa manera por lo que representa en nuestro país, traer a lo peor de la derecha europea, que hay que decirle a la gente quiénes son estos de Vox. Son racistas, son fascistas, son homofóbicos, son neonazis, son colonialistas. Y ahora pues la derecha mexicana ha decidido asociarse con ellos porque representan lo mismo. Decía el presidente de la República que en este país de libertades, en esta etapa de la cuarta transformación, qué bueno que vengan y se quiten las máscaras para que el pueblo de México vea qué es lo que representa la derecha. Bueno, y regresando al tema de la consulta popular para la ratificación de mandato. Nosotros sí estamos comprometidos con que nuestro país dé un paso definitivo para vivir en una auténtica democracia, una democracia participativa donde el pueblo cada vez tenga más poder. Acabo de tener una reunión
con las y los senadores de nuestro grupo parlamentario. Les agradezco su disposición y a nuestro coordinador Ricardo Monreal, donde hablamos de esta nueva etapa en Morena, de esta alianza popular para que siga la transformación que hemos convocado el día de ayer, el grupo parlamentario de Morena en el Senado, en la Cámara de Diputados, todos los gobernadores de nuestro movimiento y simpatizantes de nuestro movimiento, la presidenta del Consejo Nacional, el presidente del Instituto Nacional de Formación Política, y vamos a ir sumando a cada vez más liderazgos en esta ruta, en esta alianza, porque es nuestro deber como partido político organizar a la gente. La fuerza de Morena es el pueblo organizado. Tenemos la responsabilidad como partido de reorganizarnos para potenciar nuestra capacidad de movilización y la preferencia que ya tiene el presidente de la República, la aprobación de la mayoría del pueblo de México, la convirtamos en un resultado el próximo marzo, ganando de manera contundente la ratificación de mandato. Y como movimiento tenemos la obligación de seguir convocando a las mejores causas, los mejores liderazgos, para que sean partícipes de este proyecto de transformación. Dice el presidente de la República en su último libro, A la mitad del camino, entre otras cosas, nos platica, nos analiza por qué fracasó el proyecto de Madero, por qué pudieron asesinar tan cobardemente a Madero. Su conclusión es porque no tenía un partido, porque no tenía una base social que apoyara ese proyecto. A nosotros nos queda muy claro que la responsabilidad de Morena en estos momentos históricos de la transformación es organizar al pueblo de México para que siga adelante este proyecto. Ha sido muy contundente la unidad que tenemos en torno a esta nueva etapa en nuestro movimiento. Vamos a salir a buscar a los simpatizantes, a quienes se quieran afiliar, a participar de manera activa en el partido. Vamos a organizarlos en comité, vamos a llevar al Instituto de Formación Política a todos los comités para seguir contribuyendo a este despertar de las conciencias, a este cambio de mentalidad del pueblo de México, porque Morena no es un partido político que tenga como fin último nada más ganar elecciones. Nuestra gran aspiración es la regeneración de la vida pública del país. Nuestra gran aspiración es la transformación de México. Por eso vamos a regresar a los orígenes de Morena, lo que nos enseñó Andrés Manuel López Obrador, al activismo permanente, a la formación política, a la organización del pueblo de México, para que la transformación nos dure muchos años. Entonces les agradezco el apoyo que han dado el grupo parlamentario de Morena a esta alianza popular que seguro saldrá triunfante con la ratificación de mandato en marzo próximo, y así estaremos cumpliendo con nuestra responsabilidad histórica. Muchas gracias. Sí, damos la palabra a compañeras senadoras. Antares había pedido, por favor, nada más, al ratito ya nos tenemos que meter a la sesión, seamos lo más concisos posible. Gracias, buenos días a todas y a todos. Como parte de esta estrategia que el presidente de Morena ha mencionado de la regeneración de la vida pública del país y como una de las tareas que tiene Morena en territorio respecto a la revolución de las conciencias, es muy importante desmontar las mentiras de la derecha, que se dedican a estar engañando al pueblo. El engaño de esta semana tiene que ver con el senador Rementería, en materia de que hay un fraude, una desviación de recursos para el gobierno de Cuba a través del gobierno de México y de la Ciudad de México. Falso. Los médicos y médicas cubanos han estado ya presentes en 41 países con ayuda humanitaria,
De hecho, han sido propuestos para el Premio Nobel de la Paz por esas acciones desinteresadas. Esto es un contrato que tiene que darse como en cualquier otro caso. Y estas gentes de la derecha nunca van a objetar un contrato, por ejemplo, con Estados Unidos o con otros países. Pero Cuba, es importante que se ensañan con ellos porque es parte de esta narrativa de la derecha a nivel mundial de golpear a los gobiernos progresistas de esta América Latina. Entonces es importante decir quién es el senador Julen Rementería, que viene de ser el gabinete precisamente del impresentable Yunes, que fue el de obra pública, y habría que ver cómo le hizo durante ese periodo, ¿verdad? Que además ya tiene muchas acusaciones por mentiras y está tejiendo nada más en torno a su jefe político, que es el líder de Vox, como fascistas que son. Entonces hay que desmontar las mentiras y es parte de lo que estaremos haciendo. Gracias. La senadora Marta Guerrero. Muy rápido. El día de hoy nos acaba de visitar nuestro presidente, el compañero Mario Delgado, y una vez más hemos confirmado los senadores de la fracción parlamentaria de Morena que no solamente somos senadores que realizamos ejercicios parlamentarios, vamos a salir a las calles, vamos a trabajar con la gente, vamos a tener esa comunicación permanente, porque nos queda claro que para que exista un país democrático tenemos que generar eso que acaba de decir la compañera Antares, esa revolución de conciencias, y que les quede claro a la derecha y a la ultraderecha que aquí hay senadores que tenemos bien claro que tenemos que hacer trabajo de tierra, y para eso estamos aquí los senadores. Vamos afuera a trabajar por esa revocación de mandato para marzo. Preocúpense, y tenemos presidente de partido. Gracias. Muy buenos días, presidente. Solamente quiero agregar algo para quienes ignoran qué es la Brigada Henry Reeve de la República Socialista de Cuba. Henry Reeve fue un norteamericano que luchó por la independencia de Cuba, y Cuba le hace honor precisamente dándole su nombre a los médicos que tienen una formación extraordinaria y reconocida mundialmente, y que salen a otros países a ayudar para combatir los males que abaten a la humanidad. Estuvieron en África contra el ébola, han estado en Centroamérica contra el dengue, contra los sismos, han estado en Europa, en China, por el COVID, y también en México. Y yo quiero decirles que desde el sismo que estuvieron en Oaxaca, han sido entrevistados, son profesionales de la salud. Existe un documental que se llama Humanidad en Acción, Brigada Henry Reeve. En Veracruz estuvieron, en México también, y son profesionales. Quienes dicen que son falsos, falsos son ellos, porque no conocen la realidad de la Revolución Cubana y del amor entrañable entre los pueblos de México y de Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias a los medios de comunicación. La grandeza de la medicina cubana no está en duda. Su humanismo y su rostro humano. Le agradecemos al pueblo de Cuba, a todo ese ejército blanco que está atendiendo a nuestros pacientes. Y le damos la bienvenida aquí a nuestro líder nacional de Morena, porque vamos a esa ratificación de mandato. Es increíble que la desesperación de la derecha cuestione 50 años de persistencia, de presencia de los médicos cubanos en beneficio de la humanidad. Estamos ante la crisis más importante, la pandemia del SARS-CoV-2, lo que se ha enfrentado la humanidad, el mayor de las pandemias, y hoy tener ese tipo de críticas es verdaderamente desesperante. Ayudemos a nuestra gente,
a través de nuestros aliados y por supuesto la medicina, el humanismo y el rostro humano. Bien, ahora sí. Una última intervención de la compañera senadora y ahorita preguntas. Muchísimas gracias y muy brevemente, como médica quiero reiterar el agradecimiento a los compañeros médicos que vinieron de Cuba y efectivamente recordarle al pueblo de México que recibimos un país con un sector de salud destrozado. No teníamos médicos ni enfermeras, mucho menos especialistas para atender a todos nuestros enfermos y solidariamente los médicos cubanos vinieron a apoyarnos. Reitero en nombre de todos los médicos, de todas las enfermeras, de los pacientes que fueron atendidos por los compañeros cubanos que desinteresadamente e históricamente nos han apoyado. Muchas gracias, hermanos cubanos. Ahora sí, si hay preguntas. Sí, senador, tenemos pregunta. Le pregunta Gerardo Cedillo de Enfoque Noticias. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Al dirigente nacional, a Mario Delgado, preguntarle sobre el resultado que usted, o la evaluación que haría usted sobre la cumbre de la CELAC, esta situación que se generó de desencuentro entre algunos presidentes, digamos, de derecha y de izquierda, pero básicamente para México, ¿esto qué repercusión puede tener desde el punto de vista, digamos, de la relación bilateral, por ejemplo, con Estados Unidos? Quisiera yo que me comentara algo al respecto y también si se trata de privilegiar el tema ideológico o el tema pragmático de esta relación que tenemos con Norteamérica. Gracias. Sí, que si se trataría de privilegiar, digamos, el tema desde el punto de vista ideológico, es decir, una cercanía con la izquierda latinoamericana, o privilegiar el pragmatismo que tiene que ver con, digamos, con la relación con Estados Unidos, particularmente y más en este momento. Quisiera que me diera una postura al respecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, creo que fue un encuentro extraordinario de la CELAC, un encuentro que no se daba desde hace muchos años. Hay que felicitar a la Cancillería por ese trabajo. Y lo que vimos el fin de semana fue la consolidación de México y especialmente de nuestro presidente en América Latina. Está claro que toda América Latina tiene los ojos puestos en México, por lo que está sucediendo en México. En México se está construyendo de manera muy eficaz una alternativa al modelo económico neoliberal. En México estamos viviendo un cambio de régimen político, donde estamos transformándonos para vivir en una auténtica democracia. En México hemos avanzado en materia de derechos sociales como no se ha avanzado en ningún otro país, y ahora los recursos se destinan a quien más lo necesita. En México se está dando una batalla histórica en contra del gran cáncer que fue la vida pública, cáncer que fue en la vida pública en nuestro país, la corrupción, como lo es en muchos otros países de América Latina. Esa transformación, ese actuar en nuestro país por parte de Andrés Manuel López Obrador, claro que llama la atención en América Latina y en otras regiones del mundo. Y ese reconocimiento, hay un reconocimiento implícito, y es la consolidación del liderazgo del presidente en América Latina, lo que vimos en la cumbre de CELAC. Ahora, claro que hay debate, claro que hay diferencias, no hay un pensamiento único en nuestra América Latina, pero es aquí en México donde se puede debatir de manera libre, se pueden marcar diferencias. Y no, la política exterior de México no está sujeta a irse con unos o con otros, es una relación de respeto, se respeta la soberanía de cada uno de los países y se exige también respeto a la soberanía. Tenemos un presidente con mucha dignidad, que es respetado en América Latina, en Estados Unidos y en el mundo. Y a partir de ese respeto, de ese
actuar respondiéndole a México de esa dignidad, de ese liderazgo, podemos tener una relación con todos los países del mundo. Pero le insistiría en el tema de Estados Unidos particularmente, es decir, esto que sucedió el fin de semana, sobre todo el 16 con el tema de Cuba, pues quizás sí pudiera marcar digamos, un cierto alejamiento, cierto distanciamiento o molestia quizá del gobierno norteamericano. No, ¿Cuál sería la postura de usted? Yo creo que no se puede generar una molestia porque hay respeto. De hecho, el presidente participó en la cumbre un día antes, donde estuvo el presidente Biden, y ha invitado el presidente de la República al presidente de los Estados Unidos a que nos visite. Entonces no hay ninguna diferencia. También tenemos un presidente humanista, que no le gusta ver las injusticias ni en México ni en ninguna parte del mundo. Y el exhorto a terminar con el embargo a Cuba es a partir de una posición de respeto a la dignidad de los pueblos y tener una posición humanista en la política exterior de todas las naciones. Entonces, ¿no vería usted un distanciamiento, digamos? No, no tiene por qué haberlo, no tiene por qué haberlo. Gracias. Qué desmadre. Gracias. Para consultarle, ¿cómo está viendo el asunto de la explosión del paquete explosivo en Salamanca? ¿Qué reflexión tiene Morena? A ver, buenos días a todas y todos. Por principio, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una extraordinaria reflexión diciendo que no vamos a politizar este evento. Hay víctimas, hay personas asesinadas, muertas, y hay personas heridas. 1. 2. Acabamos de hacer un minuto de silencio por lo que sucedió en Salamanca. Es muy peligroso que se esté hablando de dispositivos tan sofisticados y que se estuviesen fabricando en donde fuera, pero es inadmisible que pudiese ser en Guanajuato. Nosotras creemos que no es un acto de terrorismo, que tiene otra connotación, pero no somos la Fiscalía y esperaremos la investigación que tenga que hacerse por parte de la Fiscalía. Sé y lo celebro que hay una extraordinaria relación desde hace 2 días entre el gobierno de Guanajuato y el gobierno federal y que han tenido un extraordinario acercamiento de ayuda, de apoyo, y lo celebro por parte del gobierno del estado del gobernador Diego Sinue. Así es como se tiene que trabajar. Perdón, ¿qué información tiene al respecto? La información todavía no la tenemos. Sobre este acercamiento entre el gobernador y la Federación. Que ha sido una muy buena disposición para ayudar, para avanzar en las investigaciones. Evidentemente todo lo que tiene que ver con dispositivos como estos y con este tipo de instrumentos que se utilizan son competencia de la Fiscalía General de la República. Pero también es competencia la seguridad del Estado, especialmente de Álvar Cabeza de Vaca. Esto no es un tema, lo digo de verdad, de Samarripa. Este es un tema de seguridad del Estado y creemos que tienen que trabajar conjuntamente Fiscalía, Seguridad, Gobierno Federal y Gobierno Estatal, y lo celebramos. Lamentamos la muerte de estas personas, lamentamos las personas heridas, pero también vamos a avanzar mucho más en esta correlación, en esta comunicación y coordinación entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Esperamos, ayer suspendieron una rueda de prensa, no la han dado todavía, esperemos los resultados de la rueda de prensa que seguramente comunicarán el día de hoy. Gracias. De nuestra parte no tenemos ya más preguntas registradas. Muchas gracias a los medios de comunicación y gracias al presidente del partido, compañeros y compañeras senadores.